Contando historias de terror. Aclaro que esta historia me la contó un seguidor. Esto me pasó hace un año. Yo me había quedado solo con mis primos, ya que mis padres y mis tíos habían ido a una boda, y mis primos y yo no queríamos ir ya que en la boda nos íbamos a aburrir. Así que cuando mis padres y mis tíos se fueron cerramos las puertas y ventanas con seguro, y no sabíamos qué hacer, así que a mi prima se le ocurrió jugar a las escondidas, y mis primos y yo aceptamos, y empezamos a jugar, y a mí me había tocado contar. Me dijeron mis primos que contara hasta el 30, y yo les dije que sí, y empecé a contar, y mis primos se escondieron. En eso, cuando había acabado de contar, escuché un grito que venía del patio. Yo pensé que había sido mi imaginación, así que no le tomé tanta importancia, y empecé a buscar a mis primos, y empecé a buscarlos en el piso de arriba, pero no encontraba a nadie, así que me fui al piso de abajo y empecé a buscarlos en la cocina, y había encontrado a mi primo Alex, cuando en eso otra vez escuché un grito, pero esta vez provenía del baño, y mi primo me preguntó asustado, ¿escuchaste eso? Yo no quería asustarlo, así que le dije que no. Y mi primo y yo empezamos a buscar a los demás, y cuando estaba a punto de salir al patio, mi primo soltó un grito. Yo preocupado fui corriendo a donde estaba mi primo. Vi que estaba afuera del baño, así que fui a ver qué pasaba. Y le dije a mi primo, ¿qué pasa? Mi primo señaló al baño, y yo volteé a ver qué pasaba, y yo también solté el grito, y empecé a llorar. Y lo que estaba en el baño era mi prima sin un brazo y sin un ojo. Yo y mi primo empezamos a llorar. En eso otra vez escuchamos un grito, pero provenía del patio. Mi primo y yo nada más miramos fijamente al patio horrorizados, y mi primo me dijo, con la voz asustada, primo, tenemos que ir a ver qué está pasando. Yo no quería ir a ver, pero no tuve otra opción. Y cuando fuimos a ver qué fue ese grito, mi primo estaba muy nervioso, y también me estaba agarrando muy fuerte del brazo, y estaba escondido atrás mío. Cuando estaba a punto de abrir la puerta, de la nada la puerta se abrió por sí sola. Cuando se abrió la puerta, mi primo y yo sentimos una vibra escalofriante que nos recorrió por todo el cuerpo, y yo y mi primo caminamos un poco hacia adelante, cuando de la nada chocamos con un árbol. El árbol no recordaba que estuviera ahí, pero el árbol tenía algo escrito, así que me acerqué un poco para ver qué decía, y lo que estaba escrito hizo que me quedara en shock. 1, 2, 3, 4, 5, 6, escóndete o morirás. 7, 8, 9, 10, escóndete o morirás. En eso mi primo y yo escuchamos gritos de mis primos y primas. Yo y mi primo fuimos corriendo adentro para ver qué pasaba. Cuando estábamos llegando a la puerta se cerró por sí sola. Mi primo y yo nos empezamos a asustar, y mientras yo trataba de tumbar la puerta, mi primo vigilaba atrás. Cuando por fin había tumbado la puerta, mi primo Alex dijo, primo, corre, abre la puerta, ahí viene, y yo volteé porque no sabía qué pasaba. Y cuando me estaba volteando para que pasaba, mi primo me empujó, y mi primo me dijo llorando, sálvate tu primo, adiós. Lo último que vi fue como una especie de hombre negro con una hacha acercándose a mi primo, y a mi primo cerrando la puerta. Yo me paré rápido y traté de abrirle, pero ya era demasiado tarde, ya que desde adentro de la casa se escuchaba como mi primo gritaba y lloraba de dolor. Yo estaba golpeando muy fuerte la puerta para tumbarla y salvarlo, y también llorando porque no quería que muriera mi primo. Y después de unos minutos ya no se escuchaban los gritos de mi primo. Cuando se dejaron de escuchar los gritos, corrí directamente a la sala, ya que en la sala había un celular de emergencia, así que rápido llamé al 911, pero cuando por fin habían contestado se escuchaba como alguien bajaba de las escaleras. Yo, asustado y llorando, empecé a contarle todo a la policía, y cuando me volteo para poner el teléfono en su lugar, sentí como si alguien estuviera atrás mío, y me recorrió una vibra extraña en todo el cuerpo. En ese momento no me podía mover, ya que hay veces en las que si me espantan mucho puedo quedar en shock, y no me puedo mover. En ese momento escuchaba como alguien se acercaba a mí. En ese momento no podía gritar por ayuda, simplemente podía llorar. Cuando sentí que el hombre ya estaba atrás mío, en eso escuché las alarmas de las policías. Lo único que recuerdo es que cuando llegaron los policías también habían llegado mis padres, pero en ese momento yo me desmayé. Después de eso desperté en el hospital,
y mis padres rápido vinieron a abrazarme y empezaron a llorar, y mis padres me dijeron, hijo, fuiste el segundo niño que sobrevivió, y yo confundido les dije, ¿qué? ¿El segundo niño? ¿Pero quién más sobrevivió? Mis padres me dijeron felices, hijo, sobrevivió tu primo Alex. Después se hicieron a un lado, y ahí estaba mi primo Alex, sin ningún rasguño, sin ninguna herida. Yo me le quedo viendo horrorizado, ya que mi primo Alex se había arriesgado para salvarme, y no era posible que hubiera sobrevivido. Pero entonces, ¿quién es ese niño? Contando historias de terror. Aclaro que esta historia me la contó una seguidora. Esto me pasó cuando yo era pequeña. Una vez mi mamá me había encontrado en la sala gritando y estaba diciendo, suelta mis juguetes, y mi mamá me preguntó, ¿a quién le gritas? Y yo le respondí, a esa niña mamá. Mamá, dile a la niña que suelte mis juguetes, son míos. Y mi mamá dijo que no había nadie que me tranquilizara, y pasó el tiempo y mi mamá me volvió a encontrar gritando, mamá, dile a la niña que se calle. Mi mamá dijo, ¿a quién? Y le volví a responder, a la niña mamá, dile que se calle. Está llorando muy fuerte. Y mi mamá me dijo, ¿por qué está llorando? Y le dije, no lo sé mamá, le pregunto. Mamá, resulta que la niña está llorando porque su mamá se cayó de las escaleras y por eso llora. Y mi madre le contó a mi familia lo que pasaba, y se preocuparon porque a mi prima le había pasado lo mismo, ella también la veía. Y pasó el tiempo y mi familia organizó una fiesta, y en eso empiezan a hablar de lo que mi prima y yo veíamos. Entonces una vecina se nos acercó y nos dijo, que ahí donde vivíamos había muerto una niña, y su nombre era María. Y pues fue pasando el tiempo y ya no volví a ver a la niña. Pero a veces se empiezan a mover mis columpios de mi casa muy fuerte. Cosas aterradoras que me han pasado jugando Roblox. Cuando tenía 15 años era muy fan de Roblox, y jugaba todo el día y toda la noche, hasta que conseguí un novio en Roblox. Él tenía 16 años y su nombre era Rick. Bueno, todas las noches jugábamos hasta la madrugada. Hasta que una noche me manda unos números. Me quedé un poco sacada de onda. Así que le pregunté que qué eran esos números. No me responde, y procede a mandarme palabras raras, así que solo lo dejé en visto y empecé a jugar Brookhaven. Cuando inició estaba yo sola, así que solo me puse a hacer rol, hasta que veo que mi novio se unió a la partida. Yo lo ignoro, pero me dice, voy a hackearte por serme infiel. Me quedé en shock porque no le fui infiel, así que le iba a preguntar que de dónde sacaba que le fui infiel, y de repente mi celular se pone negro, no lo pude prender ni nada, así que solo me fui a dormir. A la mañana siguiente me despierto, y me da un olor a carne podrida que provenía de la habitación de mis padres, así que me dirigí hacia su habitación. Contando historias de terror. Aclaro que esta historia me la contó una amiga, no sé si sea verdad. Y un gusto, soy Adli. Esta historia pasó cuando tenía 8 años. Mis papás habían ido al hospital por un accidente que le había pasado a mi abuela y me había quedado sola con mi hermana, y como estábamos aburridas pusimos una película. Cuando acabó la película a mí y a mi hermana nos dio hambrita, así que fuimos a ver abajo qué había de comer. Cuando estábamos abajo mi hermana vio unos huevos y los preparó. Cuando nos estábamos comiendo los huevos escuchamos ruidos en el patio. A mí me dio miedo ver qué estaba pasando, así que mi hermana fue a ver mientras yo la esperaba en el comedor. Cuando de la nada viene mi hermana con la cara asustada y toda pálida de la cara, y me dice, hermana, agárrame de la mano y no me sueltes. Yo no sabía qué estaba pasando, pero aunque sea le hice caso a mi hermana y la agarré de la mano. Mi hermana y yo fuimos a arriba y mi hermana agarró su celular, y nos encerramos en su cuarto. Todo su cuerpo estaba temblando y asustada empezó a marcarle a nuestros padres, pero no contestaban, y mi hermana empezó a desesperarse, y ya no podía aguantar, y empezó a llorar, y yo no sabía qué estaba pasando, y le pregunté a mi hermana qué estaba pasando, y mi hermana me dijo espantada, que cuando fue a ver qué había sido esos ruidos, vio como un rastro y era un líquido muy raro. No se distinguía qué era ese líquido porque estaban apagadas las luces, pero no le tomó tanta importancia a mi hermana y fue a ver qué eran esos ruidos. Cuando se asomó para ver qué era, vio como un animal raro, ya que su cabeza era la de un perro pero su cuerpo era la de una persona, y ese animal estaba en 4 patas y luego poco a poco se fue levantando hasta estar en 2 patas y empezó a correr directamente hacia mi hermana, y el perro empezó a sonreír de una forma escalofriante, y mi hermana se espantó ya que el perro tenía unos dientes filosos llenos de sangre.
A mi hermana le dio una vibra extraña y se espantó, así que rápido cerró la ventana con seguro y también cerró la puerta con seguro. Yo no podía creer lo que estaba escuchando hasta que escuchamos como si se hubiera roto una ventana, y empezamos a escuchar pasos, y los pasos empezaban a acercarse poco a poco hacia cuarto. Mi hermana y yo nos empezamos a espantar, y yo no pude aguantar y lloré, y mi hermana me dijo que llorara pero en silencio, y mi hermana dijo que nos escondiéramos en el armario, y yo y mi hermana empezamos a aventar toda su ropa hacia la cama, y me dijo mi hermana que me escondiera y que me acomodara, que ella en lo mientras iba a tratar de comunicarse con un familiar cercano. Yo no quería que me dejara sola, pero no tuve otra opción ya que el monstruo estaba cerca, así que acepté. Mi hermana atascó la puerta del armario con una silla, y nada más escuchaba como mi hermana marcaba desesperadamente a un familiar cercano para que nos salven, y a la vez igual escuchaba como el monstruo se acercaba al cuarto. Yo tenía mucho miedo y no sabía qué hacer, así que nada más me mantuve en silencio. Cuando escucho que el monstruo estaba tratando de tumbar la puerta del cuarto, mi hermana al parecer no se contuvo y gritó. Yo empecé a llorar y mi hermana cada vez estaba más desesperada porque nadie le contestaba, hasta que todo se quedó en silencio como por un minuto. Creí que el monstruo ya se había ido y mi hermana se había escondido debajo de la cama, así que decidí salir, pero no podía por la silla que atascó mi hermana, y me quedé ahí más o menos, como unos 40 segundos, hasta que escucho las sirenas de las policías y me sentí aliviada, y empezaron a gritar los policías si había alguien aquí y yo empecé a gritar por ayuda. Los policías me sacaron del armario y cuando salí del armario mis padres me abrazaron, y mis padres me preguntaron que dónde estaba mi hermana, y les dije que no sabía ya que mi hermana me dijo que iba a tratar de comunicarse con alguien. Pero en eso el monstruo trató de tumbar la puerta y mi hermana empezó a gritar y de ahí no sé qué pasó. Un policía gritó con alivio. La encontré. Mis padres bajaron. Mi madre me dijo que me quedara en el cuarto. Le dije que sí. Pero quería ver cómo estaba mi hermana, así que fui a ver. Y mi hermana estaba desangrando ya que el monstruo le había mordido una pierna. Y mi hermana dijo llorando que llegaron justo a tiempo, si se hubieran tardado otros 5 minutos más la hubiera comido el monstruo. Y los policías le preguntaron a mi hermana que para dónde se fue el monstruo, y les dijo que se escapó por la ventana del baño. Mis padres se quedaron con mi hermana ya que estaba sangrando mucho. Pero los policías y yo fuimos a ver en el baño que había, y lo que vimos fue que nos diera una vibra extraña y era también escalofriante. Eran 6 perros colgando de cadenas, estaban muertos, y en la pared habían escrito algo con sangre y decía: Te veo.